Saludos amigos, 25 de octubre de 2024. La cumbre de los BRICS ha sido un éxito, es un hito histórico, tal y como decíamos en el vídeo de ayer, y hoy simplemente esto se ha visto confirmado, en parte por el silencio o digamos que el balbuceo casi de niño pequeño caprichoso que pretende que la realidad sea otra que la que es, y nos estamos refiriendo con esto obviamente a Occidente. En realidad, los BRICS ya marcan un antes y un después y, bueno, se veía incluso en la actitud de exultante, dentro de lo que es su contención natural, pero actitud exultante de Xi Jinping, el cual ya, bueno, veía que esto realmente sí que era, digamos que la rampa de lanzamiento de un nuevo mundo, de una nueva perspectiva acerca de las cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a algunos se les aguó la fiesta debido a ese veto que Brasil efectuó sobre Venezuela. Mucho se ha hablado a este respecto y aquí vamos a decir algunas cosas que son las que de verdad, digamos que condicionan no solo la decisión, sino también el futuro en lo que respecta a América Latina, América en general, Iberoamérica, como sea que quiera denominarse este ámbito. Así que vamos a ir viéndolo paso a paso, porque esto tiene su dificultad y su análisis profundo que realizar para entender adecuadamente. Aquí hay un artículo en el que se expresa muy bien de qué va la cosa, etcétera, etcétera, a nivel de geopolítica regional, por así decir. Digamos que Brasil tiene una posición privilegiada dentro de lo que es Sudamérica. Digamos que el norte, la alianza norte entre Canadá, Estados Unidos y México a nivel obviamente económico, queremos decir, digamos que marca un ámbito geopolítico muy definido, eso no tiene demasiada duda, pero ya digamos que desde cierto punto de Centroamérica hacia el sur, digamos que el que domina la cuestión sería Brasil. Digamos que tiene la posición predominante, al menos en potencia. Y ahí está el quid de la cuestión. Digamos que aceptar a Venezuela en los BRICS podría poner en peligro esa prevalencia brasileira, digamos que en lo que sería en acto, es decir, en la eventualidad de lo que sea que vaya a venir. Venezuela tiene muchas capacidades, mucho potencial y si tuviese una ayuda adecuada por parte de China o de Rusia, si se llevasen a cabo allí las necesarias, bueno, reformas, adaptaciones, etcétera, etcétera, sí que podría ser un problema para esa pretendida hegemonía regional de Brasil. Digamos que con Argentina había un entendimiento, o una posibilidad de entendimiento, con otros estados también. Con Venezuela es más difícil, digamos que su posición geográfica, sus relaciones, la apertura hacia el Caribe y también su posición ideológica. Es decir, tiene también un planteamiento de corte ideológico que digamos que no encajaría dentro de lo que pretende Brasil. ¿Qué es lo que pretende Brasil? Una equidistancia, se dice en este artículo, léanlo, una equidistancia en cuanto a la relación con los BRICS por un lado y a la relación con Occidente por otro. Digamos que Brasil pretende todo, casarse con los dos a la vez, por así decir. Esto es un poco la visión, obviamente dentro de una complejidad interna de Brasil a nivel de élite, etcétera, etcétera. Lo que de verdad nos interesa aquí es otro tipo de análisis más profundo. Vamos a ver, ¿cuáles son las posibilidades reales, ya sea de Venezuela, de Brasil o de cualquier país americano, pongamos por caso, para, digamos, salir con bien dentro de estos enormes cambios a nivel mundial? Para eso necesitamos tener en cuenta qué es lo que hace que Estados Unidos tenga el poder que tiene. Dentro del análisis geopolítico, atención, pensémoslo. Hay 4 elementos en los que uno debe prevalecer o tener gran peso para, digamos que llegar a ser un actor geopolítico de primer orden. 4 elementos. Se necesita una capacidad económica, primer elemento, una capacidad económica con un mínimo de soberanía, con un mínimo de capacidad industrial, capacidad de producción, recursos, capacidad para operar
sin demasiadas restricciones a nivel monetario, financiero, comercial, etcétera, etcétera, la economía. 2, sociedad. Se necesita un equilibrio social, una capacidad, digamos, para poder encontrar coherencia dentro de ese bloque o dentro de ese país o dentro del ámbito en el que ese país hegemónico se mueve. Política, y aquí habría que añadir también el aspecto militar. Se necesita una capacidad, no solo a nivel diplomático, que también, digamos que debe haber un plan, un planteamiento, sino también militar, una capacidad militar, digamos que disuada, con capacidad disuasoria. Esto para ser una auténtica potencia geopolítica a nivel mundial. Y por último, cultura. Se necesita un cierto nivel, control, capacidad cultural. Una capacidad para implementar una cultura. Insistimos, a un nivel regional, pero que tenga fuerza o que tenga valor a nivel mundial. Si lo pensamos, hemos descubierto el secreto de Estados Unidos. Es tan simple como eso. Y estamos descubriendo el secreto de los BRICS. ¿Pueden los BRICS competir a nivel económico? Desde luego que sí. Esto era lo que se tenía que solventar en la cumbre de los BRICS y ha quedado solventado. Es decir, hay voluntad de gestionar sus propios asuntos económicos en los aspectos clave de manera independiente de Occidente. Y a nivel social, exactamente lo mismo. Fíjense que es un grupo muy diverso, pero dentro de esa multipolaridad de la que ellos hablan, dentro de esa convivencia armónica, digamos que han conseguido llegar a un punto de equilibrio. China, la India, Rusia, Irán, países muy diversos, pero con ese mismo tipo de configuración, que curiosamente ellos llaman democracia. Es bien curioso, puesto que ese digamos que es el gran caballo de batalla occidental. Democracia, igualdad social. Todos estos clichés que Occidente ha, digamos, dejado a un lado al encarar la próxima etapa, la etapa final de su proyecto, ahora resulta que los BRICS lo toman. Y entonces esto les da coherencia social en los diferentes aspectos. La coherencia social es también, como ha hecho China, el consolidar una buena clase media. Esto es indiscutible. China ha sacado a mucha gente de la pobreza y está consolidando una buena clase media. Lo mismo pasa en Rusia y lo mismo se intenta, con todas las dificultades que implica y todo lo que ustedes quieran, en Irán, en la India, etcétera, etcétera. La idea es esa. Con lo cual, los BRICS tienen el aspecto económico y el aspecto social. ¿Tienen el aspecto político? Sí. Particularmente los rusos, también los chinos, tienen excelentes diplomáticos, pero es que también tienen excelentes ejércitos, con capacidades propias. No dependen de nadie para, digamos que, disuadir. Pueden disuadir por ellos mismos. La gran pregunta era la cultura. Por eso aquí hemos hablado de un aspecto aparentemente banal, ¿verdad? Como es la cuestión de la moda que habían presentado los BRICS. ¡Ay, la moda de los BRICS! Bueno, atención, porque es un elemento cultural. Los chinos, por su parte, también se han esforzado y han avanzado bastante en esa nueva cultura moderna de cine, videojuegos, bueno, cuestiones así por el estilo. La moda también en China ha tomado tintes tradicionales. Lo que se pretendía en el BRICS, de hecho, era presentar una moda diferente, una ropa diferente, es decir, una cultura diferente, pero que se vea también, como en los otros aspectos, que se vea, digamos, con capacidades reales de sostenerse por sí misma, sin necesidad de Occidente. Este es el gran peligro de los BRICS. Y en este contexto, digamos que América necesita todavía comprender que no puede, digamos, llegar a tener esa posición de líder regional sin solucionar antes su problema de fragmentación interna. Esto no pasa solo a nivel de América, pero en el caso americano está muy claro. Desde que se producen las independencias y aparecen las nuevas repúblicas y todo esto, siempre persistió ese problema y sigue persistiendo. Esto es lo que lleva a las luchas regionales y eso es en última instancia lo que explica la posición de Brasil al vetar a Venezuela, también a Nicaragua y quién sabe cómo va a derivar todo esto.
Esto es también lo que aprovecha Estados Unidos. Estados Unidos, no lo duden, pretende implementar sus 4 elementos, que sí los tiene solidificados, sobre toda América. De esta manera podría salir con bien, y esto es, a nuestro modo de ver, ya lo hemos dicho, el planteamiento Trump, el planteamiento de ese Trump que ahora ya se está posicionando, como ya ven las estadísticas, ya nos dicen que no, es que ahora ya resulta que va a ganar Trump. Ay, qué sorpresa tan grande. Bueno, las tonterías de siempre. Está claro que hay un plan muy definido de que Trump gane las elecciones, pero sobre todo que Trump lidere una nueva visión de geopolítica regional. Ya veremos en la geopolítica mundial qué es lo que hace, pero en la regional está muy claro, echar mano de América. Y en ese sentido Brasil podría colaborar, lo cual sería suicida para el propio Brasil, pero las relaciones geopolíticas son complejas, no las inventamos nosotros, ni tampoco tiene nada que ver con nuestra opinión personal. Nuestra opinión personal no cuenta para nada en todo esto. Entonces, la realidad es la que es. Esto influye también a nivel interno en Venezuela y en todos los demás países. Hay una tendencia occidentalista en ese sentido. Y es que Estados Unidos ofrece los 4 elementos de manera rápida y fácil. Economía, todo el ámbito económico, ya lo hemos dicho, sociedad dentro de esas características. Por eso, esas necesidades de adecuar las sociedades de esos países atrasados, adecuarlas al modelo. Lo mismo a nivel político y militar. Sí, es decadente, ya no, no tiene la prevalencia mundial, es decir, ya no es la hegemonía mundial en esos aspectos, desde luego que no, pero sí que muestra coherencia. Y cultural, la cultura estadounidense sigue siendo absolutamente dominante. La música estadounidense, el cine estadounidense, los videojuegos estadounidenses, todo es la ropa estadounidense, las tendencias estadounidenses, etcétera, 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 la ideología, desde luego. Esto es la realidad. Entonces, ¿tiene América un proyecto que pueda, digamos, hacer frente a ese coloso estadounidense que eventualmente dominaría toda la región? Pues no, no lo tiene. Y de ahí lo que estamos diciendo siempre en este canal. Es decir, no es capricho nuestro, no es que nosotros queramos ser imperialistas y revivir el imperio español, ni todas estas tonterías, todas estas sandeces que por lo demás son imposibles. España tiene tantísimos problemas que no puede liderar nada, absolutamente nada. No se trata de eso, se trata de una geopolítica regional del ámbito occidental. En ese ámbito occidental tenemos a un proyecto que, aunque es decadente, aunque es fallido, aunque es fracasado, tiene los 4 elementos y con esos 4 elementos se puede imponer. Y el resto, que sí podría tenerlos, no los tiene, no lo hace debido a que está demasiado dividido en sus propias élites, en sus propios estados, configuraciones regionales, bueno, lo que sea. Lo más lógico es que se produjese una alternativa a ese modelo anglosajón, anglosionista, estadounidense. Eso sería lo más lógico, porque las características dentro de lo que es el ámbito americano, características comunes están ahí. Realmente sí podrían plantear una economía única, no necesitarían a nadie para eso, tienen absolutamente de todo. Podrían hacerlo. ¿Tienen esa coherencia social? Sí, la tienen. Podría hacerse también. ¿Tienen las capacidades políticas y militares? Podrían tenerlas sin demasiadas dificultades tampoco. Y la capacidad cultural también podrían tenerla sin demasiada dificultad tampoco. Sin embargo, no se lleva a cabo por, insistimos, esa fragmentación. De ahí la necesidad de una civilización, proyecto civilizatorio. Bueno, elijan ustedes el término que haría falta en América y que se considere regional. Atención. Ya después podemos hablar a nivel mundial. Es decir, que esto no es algo que puedan cubrir los BRICS. Los BRICS tienen continuidad territorial y tienen la suficiente afinidad, aun a pesar de todas sus diferencias, tienen la suficiente afinidad en los diferentes aspectos como para trabajar juntos, por así decir. Esencialmente en su núcleo. China, India, Rusia, Irán. Ese núcleo está muy, muy definido y tienen demasiada afinidad como para que no pueda funcionar ese bloque regional que domine eventualmente la geopolítica mundial.
De hecho, bueno, están yendo totalmente en esa línea y están planteando un modelo totalmente nuevo y no se les puede frenar. El otro gran coloso, ese occidente colectivo, no puede frenarles. Entonces, a nivel mundial, digamos que eso está claro, pero a nivel regional, en el aspecto americano, todavía está todo demasiado frágil. Por eso los rusos, Putin en concreto, decía que, bueno, que las razones que habían llevado a Brasil a vetar a Venezuela, que, bueno, que no eran políticas, es decir, no era una animadversión por Maduro en concreto dentro de toda esta polémica de las elecciones y todo esto. No, eso es lo que hace Estados Unidos, Occidente, para tratar de enfatizar la división. Pero las causas en realidad son más profundas, es una fragmentación geopolítica regional y en ese sentido los rusos quieren que haya un ámbito ahí en América Latina con el cual poder hablar, los chinos quieren, pero digamos que Estados Unidos tiene la llave de momento. Esto sería la explicación muy sucinta de la cuestión. Es algo que, por la razón que sea, no se trata, resulta demasiado complejo, demasiado confuso, bueno, pero es la realidad de las cosas. Y en unión con esto, en relación con esto, fíjense en la noticia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando intentos para desbloquear el rodeo de sus unidades en la región rusa de Kursk, pero ya han perdido el control estable sobre ellas. Esto lo dijo Putin. Y fíjense lo que dice. En estos momentos se están intentando desbloquearlos. Las personas que están rodeadas en realidad ni siquiera se dan cuenta de que están rodeadas, porque a juzgar por la información de que disponemos se ha perdido el control estable sobre las tropas, indicó el mandatario ruso durante una entrevista que concedió al programa 60 Minutos en Rusia 1. El 24 de octubre, el jefe de Estado afirmó que unos 2.000 militares ucranianos, unos 2.000 militares ucranianos están rodeados en la región de Kursk. Kursk cumple una función muy importante. De ahí toda esta polémica con los soldados norcoreanos. Es decir, Occidente pretende meter una cuña que permita que, de alguna manera, se consiga fragmentar ese bloque sólido de esos BRICS o como sea que se les quiera llamar. Están buscando la manera. Si no es por un lado, es por otro. Entonces, de ahí que se estén destinando una cantidad absurda de recursos tanto humanos como de equipamiento militar, para mantener esa posición en Kursk, mantener esa posición en Kursk, mantener esa posición en Kursk. Esos soldados rodeados da igual, la cuestión es mantener a cualquier precio la posición en Kursk. Digamos que una espina clavada en el territorio ruso. Esto es la idea para que, a nivel interno, a nivel de influencia, dentro de esa ofensiva de atentados y sabotaje de la OTAN, que siempre estamos diciendo, etcétera, etcétera, consiga de alguna manera hacer mella para obtener esa ruptura dentro de la solidez. Aquí juega un papel también muy importante Turquía. ¿Por qué ocurrió ese atentado casual, casualidades de la vida, justo cuando Erdogan estaba reunido con los BRICS? Es obvio que Turquía juega un papel absolutamente clave. Es decir, y fíjense que tampoco es inocente la petición de Guterres de abrir el Mar Negro. Y habló en muy buenos términos de Turquía. Es decir, se trata de traer a Turquía hacia el bloque occidental, evitar a toda costa que se una al bloque oriental, porque en caso de hacerlo se rompería el equilibrio. Por eso es importante la espina en Kursk y por eso Putin no ha parado de hablar y no para de hablar de esto. Por eso los occidentales meten a Norcorea, a Corea del Norte, en la ecuación y la meten precisamente en Kursk. Lo dijeron específicamente. No, los norcoreanos están en Kursk. Precisamente en Kursk. Y en unión con esto tenemos lo que nos dice Larry Johnson. Occidente ignora a los BRICS y los ucranianos se retiran, pierden territorio. Están perdiendo territorio en todas las posiciones, en toda la línea del frente. Mientras Israel lucha contra la resiliencia de Hezbollah, porque ahora resulta que han descubierto la pólvora. Ahora resulta que Hezbollah es verde, resiliente, sostenible y todas esas palabras mágicas que, bueno, caracterizan esa función cultural, por cierto, cultural, de Occidente. Es esa culturilla de un cine, una televisión, etcétera, etcétera. Woke, dentro de la cultura de la cancelación, que debe preconizar una sociedad ideal, idílica, una economía maravillosa, estupenda y una política más estupenda todavía.
y todo ello dentro de una visión global de ecología, de resiliencia, bueno, una cosa súper preciosa. Y entonces, digamos que ya inconscientemente se utilizan estos términos para referirse a cualquier cosa. Entonces ahora esto de la resiliencia está en boca de todos. Hezbollah, ya lo dijimos aquí, ¿qué pensaban? Pensaban que por asesinar a Nasrallah y asesinar civiles en el Líbano, Hezbollah ya estaba derrotado. Si no consiguieron eso en Gaza, y no lo han conseguido, ¿por qué habrían de conseguirlo en el Líbano? Israel va a perder esta guerra, ya nos hemos cansado aquí de decirlo 1000 veces. Es imposible que puedan ganar, puesto que Hezbollah en particular tiene demasiadas capacidades militares como para que un ejército tan endeble como el israelí, a pesar de lo que diga la propaganda, pueda hacer mella. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Lo único que sí que va a ocurrir es que estas caritas sonrientes acaben llegando, tristemente, por desgracia, en bolsas negras de vuelta a Israel. Eso es lo único que puede ocurrir. El desastre, en fin, lo de siempre. Un constante insistir e insistir en una tendencia, una obsesión que solo conduce a la muerte, básicamente. Esto es la lucha general del mundo, esto es lo que se está planteando y esto es lo que cabe sacar como conclusión de todo el panorama en torno a los BRICS. No es cuestión de ponerse a discutir de que los brasileiros son malos, Lula es malo, o no, es que el que es malo es Maduro, no, es que esto y lo otro. No, se trata de tener más visión y ver a un nivel más amplio. Los BRICS lo han conseguido y ese es su gran triunfo. Xi Jinping, Putin, Pezeshkian, que estuvo presente también, Narendra Modi, etcétera, etcétera, todos ellos han comprendido que hay algo más importante que las rencillas particulares. Fíjense que de hecho la India y China tienen incluso disputas territoriales. Y sin embargo ahí están dándose la mano y colaborando porque saben muy bien que les va su identidad, su existencia en ello, su existencia única en ello. Porque Occidente lo que pretende dentro de ese plan que hemos dicho, económico, social, político y cultural, en ese plan global, es la uniformización total y eso es incompatible con las identidades civilizatorias de diferentes ámbitos. Solo es Occidente y nada más que Occidente. Y esto pretende implementarse en todo el mundo. De manera pragmática, es decir, de manera que algunos puedan interpretar que, bueno, no conviene llevarse mal con los occidentales porque el dinerito es muy bonito, la plata, el dinerito, el parné, como sea que se le quiera llamar. De hecho, aquí en España, en concreto, tenemos una cuestión cultural muy simpática y gira en torno a la cuestión de la pensión. Aquí se le llama la pensión, no sabemos cómo se llamará en otros países, que es una paguita que especialmente cobran aquellos que ya se han jubilado, ya no forman parte del mercado laboral y todas estas tonterías, y que es del todo insostenible. Ya ven, ¿no? Sostenible, resiliente, verde, ecológico. Pues no, ni es sostenible, ni es verde, ni es resiliente, ni es ecológico. Sin embargo, está ahí. Y el pragmatismo mismo de estar ahí es esa misma realidad de tener la capacidad de compra, de tener ese poder. Eso mismo justifica por sí mismo, contra toda lógica. Esto ocurre no solo a un nivel local, no solo a un nivel particular de un sector de la economía y todo esto que nos dicen los economistas y analistas de este tipo. No. Esto depende de un planteamiento general, que ya lo hemos descrito aquí, un planteamiento de tipo civilizatorio, que Occidente ha basado en el dominio de esos 4 elementos, economía, sociedad, política, cultura, y lo ha hecho, digamos que entendiéndolo al revés. Esta es la pugna entre los orientales y los occidentales. Los orientales igualmente se mueven en economía, sociedad, cultura, política y cultura, pero lo hacen según los cánones o según las tendencias, o como se quiera llamar, doctrinas tradicionales. Es decir, el propio cosmos está configurado así, esto es así en origen, con lo cual nosotros debemos continuar así, y esto, digamos que tiene como resultado una multiplicidad, sí, pero, digamos, armónica. Una multiplicidad que se entiende y que cada cual ocupa su lugar jerárquico, su función o lo que sea que queramos
conceptualizar como sea que queramos hacerlo. Occidente, sin embargo, no. Occidente considera que no es deseable la multiplicidad, sino la unidad. Pero, eso sí, la uniformización, es decir, una unidad con una sola forma y una forma además nueva, sobre valores, planteamientos nuevos, no tradicionales, no en origen, no cosmos, nada de eso. Algo totalmente nuevo, algo artificial. Por eso se habla tanto de la inteligencia artificial y de todas estas cosas. Todo esto toma forma en el mundo de la manera en la que lo estamos viendo. Y eso ahora está siendo desgajado. Los BRICS consiguen salirse de la ecuación occidental. Y los occidentales ahora van a tener que reconfigurar, no solo en Ucrania, esa cuña, ¿cuánto va a durar? No solo en Ucrania. Y después la derivación en Moldavia saldrá bien, no funcionará. No solo en Ucrania, insistimos, sino en absolutamente todos los demás ámbitos. Tenemos un mundo desgajado. Los BRICS tienen un planteamiento viable. Occidente no lo tiene. Necesita la globalización, pero podría pasar a una fase de decadencia, a una fase de degeneración, fragmentación o algo así, en la cual tendría la coherencia suficiente como para dominar regionalmente. Y esto es el gran desafío que tenemos con respecto a América. Ese es el gran desafío. América tiene un potencial enorme, pero está fragmentada y esto podría ser aprovechado. Esto es análisis geopolítico. Olvídense del fútbol, olvídense de la opinión personal de quien les habla o les deja de hablar. Esto es una cuestión para tomársela en serio. Bueno, lo dejamos ahí, no insistimos más. Es una reflexión que entendemos que basta para pensar y replantear cosas. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí seguimos con esta línea de análisis, con este intento de hacer comprender de qué va todo esto, por qué y de cómo los orientales, estos BRICS, tienen razón en algo absolutamente clave y es el origen. Aciertan por completo en eso de conectarse o reconectarse o mantenerse conectados con la tradición. Aciertan total y absolutamente. En eso es precisamente en lo que falla Occidente, es decir, en eso es precisamente en lo que tenemos la garantía absoluta de que Occidente va a fracasar. ¿Por qué razón? Por la misma razón de que si ustedes ahora mismo desenchufan el aparato que sea que estén utilizando, dejará de funcionar. Porque ese enchufe, esa conexión, esa cosa que da toda la realidad, toda la vida, toda la energía o como sea que lo quieran ver, esa cosa es el origen. Y Occidente pretende, no sabemos, enchufarse en otro lado, no enchufarse, quién sabe. Es una ideología de locos para un mundo de locos y esto por lo demás es constatable. Ya sea en ese concepto que decíamos de pensión o ya sea en cualquier otro concepto. Tenemos un Occidente con crisis demográfica, no, catástrofe demográfica. Tenemos a un Occidente que se lanza a la guerra. La Unión Europea ya no es un proyecto de paz, es un proyecto de guerra. Y lo dicen abiertamente. Tenemos lo que tenemos. En fin, lo dejamos ahí, venga. Ya continuaremos con otro motivo para seguir con lo mismo. Otra noticia, otro evento. Atención, el evento. Se acercan las elecciones en Estados Unidos. No extrañaría para nada que hubiese un gran evento que catalice esto que hemos dicho aquí, que lo lleve en una dirección determinada según cómo esté la situación general. Venga, hasta la próxima.